El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presenta Colima en el tiempo, hacia los 500 años de su fundación. Una serie histórica que trate de hacer visibles los acontecimientos arqueológicos, históricos y artísticos con los que cuenta Colima, de camino a la celebración de los 500 años de su fundación. Sobre la fecha de la fundación de la villa de Colima es el programa de hoy. Cuando los españoles conquistaron esta tierra, gran parte de ella se encontraba habitada por distintos grupos poblacionales con diversos niveles de organización social. Con la conquista, el territorio y sus pobladores se fueron unificando. ¿Sabías tú que se han tomado en cuenta dos fechas distintas para la fundación de Colima? Una, el 25 de julio de 1523 y la segunda, el 20 de enero de 1527. Para hablar de ello, se encuentra con nosotros el doctor José Miguel Romero de Solís, quien ha estudiado por más de 3 décadas la historia de Colima a través de sus fuentes. Romero de Solís estudió Humanidades Clásicas en la Universidad Pontífica de Comillas Santander. Es licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, diplomado en Archivística por el Archivo Secreto del Vaticano, licenciado en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. La memoria histórica es algo difícil de sujetar. El encuentro con los hechos está siempre limitado por la memoria individual. Lo que queda es recurrir a la reconstrucción parcial de los hechos a través de las fuentes. A propósito de esta guerra nueva entre Rusia y Ucrania, ¿qué día empezó? Y la verdad, dije, me parece que fue el lunes, pero el lunes, ¿qué día fue? El martes, porque apenas fue el domingo, se terminaron las Olimpiadas de Invierno y Rusia esperó que terminaran para no dejarle, no afectar a China. ¿Qué día empezó? No me acuerdo. A ver, y la bomba de Hiroshima, que fue la que terminó la guerra mundial, ¿qué día cayó? Tampoco me acuerdo. ¿Y cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial? Que tantos miles, millones de personas murieron. La verdad, no me acuerdo. ¿Qué importancia tiene, pues, la fecha de fundación de Colima? Se habla de dos fechas. El 25 de julio de 1523, así que estamos a 499 años de esa fecha. Y otros hablan del 27 de enero de 1527. ¿Por qué tan importante es una fecha? Si tan reciente que son estas cosas. O cuando terminó la guerra de Vietnam, que tantos casos, tantas muertes provocó. La verdad, las fechas no tienen importancia. Lo importante es que acontecieron los hechos y que de ellos se derivan consecuencias y que pudieron realizarse por una serie de circunstancias, coyunturas, dicen, que facilitaron una cosa u otra. José Miguel nos explica que es muy difícil la reconstrucción del pasado, que tenemos que apegarnos a los pocos datos registrados en las fuentes. ¿Qué nos dicen las fuentes del arribo de los españoles al ahora territorio colimense? La conquista de la Ciudad de México se realizó en 1519. Inmediatamente después de la conquista, Hernán Cortés decidió lanzar una serie de expediciones desde México hacia alrededor, buscando
siempre la misma búsqueda, el estrecho que unía los océanos Atlántico y Pacífico, la Mar del Norte y la Mar del Sur, porque estaban seguros que había un estrecho que unía ambos océanos y por tanto se abría un enorme panorama, como ahora estamos buscando el panorama exterior de intrasideral. Y así mandó esa serie de expediciones, y en esa serie de expediciones a donde llegaban, donde creían oportuno, se fundaban, así decían, ciudades de centros urbanos, de centros que servían para que se pudiesen unir los vecinos, los escasos vecinos. Y así Colima se funda en esas mismas circunstancias, no tanto pensando en una ciudad, sino pensando en un espacio, diríamos casi base militar, base para poderse seguir moviendo y seguir abriéndose espacios y caminos. La Mar del Norte era la que abarcaba las aguas del ahora Golfo de México, y la Mar del Sur, la que conocemos como Océano Pacífico. Después de la conquista de un año antes de 1522 de Michoacán, algunos soldados que habían oído hablar de este rumbo, inquietos siempre por el ir más allá, el lema de España es plus ultra, que significa más allá. Entonces era siempre, como dicen, de 7 leguas. Era una generación no para vivir asentada, sino para vivir caminando, avanzando, progresando. Entonces llega a partir de Michoacán una serie de soldados inquietos, bueno, soldados entre comillas, porque entonces no había ejército, eran los españoles que venían, que cargaban, algunos tenían caballo, que salían muy caros por cierto en aquella época, y otros pues venían a patín, caminando, eran caballeros e infantes o peones. Entonces, inquietos, oyendo que había riquezas y otro pueblo poderoso, pues se animaron y se vinieron sin orden ni concierto. Llegaron sin órdenes superiores, sino porque les dio la gana, porque quisieron, porque todavía era un mundo anárquico. Y entonces, con gran enojo posterior, cuando supo, Hernán Cortés se enojó mucho. Esta gente salieron y se vinieron hacia Colima por el camino que era el más común, el camino de la costa. Y fueron derrotados. No venían, como digo, en plan gran ejército, no, era un grupo de hombres mandados por, parece ser, Juan Rodríguez de Villafuerte, y al poco nada más llegar a tierras ya cercanas a Colima o ya en tierras de Colima, podemos pensar cerca del río Coahuayana, donde está mi ranchito, donde está San Juan de Alima, a lo máximo Cerro de Ortega, es decir, por ese rumbo fueron derrotados. Es decir, más que derrotados podemos decir, se dieron cuenta de que estaban las cosas más difíciles de lo que pensaban y se regresaron. No hay datos históricos sobre la población o formas de vida de quienes habitaron lo que hoy llamamos Colima. Los datos arqueológicos que tenemos cuentan con una historia un poco más antigua. Hay una cosa que pocas veces se menciona. Años después, 1579, 1580, el rey Felipe II decidió hacer una gran información de toda América. Entonces se mandó un escrito, una provisión real,
mandando que en todas las alcaldías mayores se hiciera una relación de qué pueblos existían, cuál era la historia de cada región, cuáles eran las riquezas, cuáles eran las enfermedades que había, en dónde estaban situados los pueblos, qué actividades tenían, etc. Y de esas tenemos muchas relaciones. Por ejemplo, de Colima se perdió, o al menos no se ha encontrado. Tenemos de Tuxpan, tenemos de Amula, tenemos de muchas, de Jiquilpan, de muchas de alrededor pero no tenemos la de Colima. Entonces no sabemos gran cosa de lo que había antes. Pero yo pienso que no había un rey colimán con un ejército, ni una corte, no. En todo caso eran como nos dicen las relaciones de los pueblos cercanos, que el que combatía, el que se hacía, era el mejor, el que se sentía más ágil, más fuerte, más hábil, ese era el que se encabezaba. O en otros casos eran mujeres las que estaban al frente de los pueblos. Entonces, yo creo que Colima se vivía una época de decadencia o de debilidad. No había, como dicen los tecos. El doctor José Miguel nos cuenta al inicio que se han tomado 2 fechas para hablar de la fundación de la villa de Colima. A continuación, escucharemos su opinión al respecto. ¿Qué fechas? Bueno, repito, 1523 para mí es el año en que se fundó Colima. Y se fundó aquí donde estamos, a la orilla de este río, donde está situada la Plaza Mayor. Ahí se hizo, y como se hacía en aquella época, con sogas y nudos, se medían y a cada quien se le daba un espacio más o menos igual. Los principales, los que habían arriesgado más, los que a lo mejor habían sido más quebrantados en su salud, los principales, los caballeros, los que traían caballo, se les dieron las posiciones más cercanas al jardín principal, la cuadra principal alrededor. Y detrás de ellos, progresivamente, se iban ampliando a los otros vecinos, dejando las cuadrículas clásicas que desde esa época se empezaron a construir los pueblos y las ciudades hispanoamericanas. En un momento más continuamos con el doctor José Miguel Romero de Solís con el tema sobre la fecha de la fundación de la Villa de Colima. Continuamos con el doctor José Miguel Romero de Solís con el tema sobre la fecha de la fundación de la Villa de Colima. La fecha, bueno, dicen que el 25 de julio, porque algunos le llamaron a Colima Santiago de los Caballeros. No hay constancia alguna en el siglo XVI de que fuera Santiago de los Caballeros. Al principio los documentos más antiguos hablan de Villa de Colima o Villa de Colimán y no se menciona otra. Posteriormente, en los primeros años, hacia el año 30, 1530, empezaron a hablarle de Villa de San Sebastián de Colima. Entonces eso dio pie a que dijeran que fue el día de San Sebastián, el 27 de enero de 1527, en la fecha de la segunda fundación. El doctor José Miguel Romero de Solís nos comentaba que la historia de Colima se habla de una segunda fundación. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se pueden dar este tipo de confusiones o dobles datos en la historia? El doctor lo explica.
Si hablábamos de que se fundaba más bien como un cuartel, como un espacio militar que sirviera a punto de partida para ir a otros lados, bueno, se trasladaba a ese cuartel según las necesidades imperantes. Pero en este caso, yo creo que no. Desde el principio estuvo donde está Colima, que ahora porque está construido no se ve, pero en esa época era un lugar sumamente agradable, porque estaba el río Colima, que le llaman el Río Grande, aquí atrásito estaba el Manrique, que era entonces otro arroyo bastante importante, luego más allá el río Manrique, el arroyo Manrique, más abajo, hacia Villa de Álvarez, el Pereira. Era un espacio pequeño, pero rodeado de agua. Es una de las primeras necesidades que se tiene, y además para riegos, para poder cultivar. Nosotros ahora vemos toda una mancha urbana que oculta esa geografía preciosa, que estaba rodeada de bosques, de madera, de árboles, y al fondo, si era en esas fechas, pues los volcanes todos los días despejados de nuestro Colima. ¿Cómo fue que se comenzó a hablar de una segunda fundación? Un personaje muy importante fue Lorenzo Lebrón de Quiñones. Lorenzo Lebrón de Quiñones fue un enviado del rey para informar sobre cómo se estaba viviendo en Colima, cuál era la condición de los naturales, es decir, de los indígenas, y en qué medida se le podía quitar fuerza a los encomenderos. Los encomenderos eran conquistadores a quienes se les había dado pueblos para que les dieran de vivir, y con la condición de que les dieran doctrina, es decir, los evangelizaran y los dejaran asentados para sostener a la economía de la nueva colonia. Pero era importante quitarles poder a esos encomenderos. Entonces, ¿qué hizo Lebrón de Quiñones? Entre muchas cosas, sí, dio prescripciones para defender a los indígenas, muy cierto, dio prescripciones para que se fundara un convento, el de Almoloya, muy cierto, que se hiciera esto, que es muy cierto. Era un hombre que hizo cosas favorables, pero se echó a los vecinos encima. ¿Por qué? Porque empezó a quitarles privilegios, empezó a quitarles sus pueblos, sus tierras, a negarles sus células. Entonces llegaban esos vecinos, esos encomenderos, y Lebrón les decía: a ver, dame la cédula que tienes de tu pueblo. No, pero es que son tantos movimientos aquí, un día el ciclón que hubo, el terremoto, perdí. Ah, no tienes. Fulano de tal tiene el pueblo usurpado, no tiene cédula. Otro enseñaba la cédula pegada. No, esta no vale porque está pegada. Es que se rompió, no vale, no sirve. Y se va mencionando incluso en la relación de Lebrón estos casos de gente que tenía las cédulas rotas o etcétera. Con tal de quitarles pueblos, y esos pueblos pasaban a la corona y por tanto le iban a tributar al rey. Esto era muy importante para Lebrón. Cuanto más dinero recuperase para la corona, más méritos tendría él para hacer su futura carrera. Dijo entonces Lebrón de Quiñones: es una puebla. Puebla se le llamaba a los sitios donde se reunían cierto número de vecinos. Había las llamadas pueblas ilegales, porque no tenían cédulas correspondientes o no había acta de fundación. Por lo tanto, no era un lugar organizado. Fue el propio Hernán Cortés en la cuarta carta de relación cuando dice
que en tal fecha, en tal día, no dice fecha, que fue fundado la villa de Colima y se repartieron a los vecinos, a los conquistadores, que eran tantos y tantos, se les repartieron las tierras y los pueblos y quedó constituida y se establecieron alcaldes y regidores. Esa era la fundación y esa carta es de 1524, haciendo alusión al tiempo anterior. Por tanto, no hay manera de defender que Colima se haya fundado años después. Fue en 1523. No sabemos exactamente la fecha, es lo de menos. Pero ahora vamos conjeturando. ¿Cuándo pudo ser? Bueno, yo pienso, cuando se habla de una reacción militar de los indígenas de la región, ¿en qué época del año había en esa zona más gente? Cuando el cultivo de la zafra de sal, que en esa época es donde se acumulaban más indígenas para cosechar la sal. Las fechas esas son entre febrero, mayo es la fiesta de la Santa Cruz, entonces podemos pensar que fue poco después de que al terminar la zafra, que es donde estaba el mayor número de indígenas de la región concentrados, cuando se hizo la fundación de la villa de Colima. Por eso, de buscar una fecha simbólica, podría ser el día 25 de julio de 1523, día de Santiago Apóstol, patrón de España. José Miguel también nos explica que hay mucha confusión sobre el sitio de la fundación. Miguel Galindo, que sin duda tuvo acceso a fuentes que hoy ya no se conservan del archivo, él hablaba de Coquimatlán. Otro historiador, no era historiador, era geógrafo, hizo su tesis de licenciatura con el tema de los pueblos de Colima, el Carl Sauer, norteamericano. Él decía que cerca de Armería. El padre Ursúa, a él se le ocurrió, que fue párroco de Tecomán, se le ocurrió, cuando los antiguos libros de la parroquia de Tecomán vienen fechados en Cajitlán, entonces dice, fue en Cajitlán. Cajitlán queda cerca de Coquimatlán, si va uno por la orilla del río Grande, queda cerca de Armería, queda cerca de Villa de Colima. Entonces esos fueron los tres lugares de los que se habló como lugar. Ahí cerca de Coquimatlán había un lugar que le decían el pueblo viejo o el pueblo, algo así. Y esa fue la opinión de Miguel Galindo, que fue cerca de Coquimatlán, Sauer cerca de Armería y el padre Ursúa en Cajitlán. Y luego ¿cómo se llama? Lebrón de Quiñones decía que la villa estaba cerca de Tuxpan, en la mar. Nosotros sabemos que Tuxpan queda muy retirado del mar, pero sí hay documentos en el archivo que nos hablan de un pueblo, Tuxpan, que estaba en la orilla del mar. Entonces, esa podría ser otra inicial ubicación de lo que fue la villa de Colima. Entre tanto vaivén de fechas y locaciones sobre la fundación de Colima, escuchemos este comentario final del doctor José Miguel Romero de Solís. Pero yo, en lo personal, por todo lo que he visto y leído, me inclino porque se fundó aquí donde está. No tiene importancia, por ejemplo, de Guadalajara se habla de 4 o 5 fundaciones, de 4 o 5 lugares que fueron cambiando de acuerdo a las necesidades y a la experiencia de la comunidad. Pero yo creo que fue aquí desde el principio, Colima, donde estamos, saber que de aquí están nuestras raíces,
nuestros muertos y nuestro futuro. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro INA Colima y la SODETAM Capítulo Colima, presentó Colima en el tiempo, hacia los 500 años de su fundación. Una serie histórica que trata de hacer visible el gran patrimonio histórico, artístico y arqueológico con el que cuenta Colima, de camino a la celebración de los 500 años de su fundación. En los micrófonos estuvieron Juan Ramón Ortega Bonillo y Tonantzin Medina García. La mayor parte de las entrevistas utilizadas en este programa fueron realizadas bajo la coordinación de María Irma López Rasgado. Edición de audio, Juan Ramón Ortega Bonillo. Edición de los testimonios, Tonantzin Medina García. Agradecemos a la Universidad de Colima y a Universo 94.9 por la transmisión de esta serie.